Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hacer un video acerca un poco más de lo teórico y más acerca de los procedimientos en cuanto a metodología de cómo producir, ¿cierto?, cualquier material audiovisual. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de producción audiovisual pensamos en la máxima, la que tiene más cantidad de componentes, y es el género de ficción, debido a que otro tipo de producciones, como por ejemplo el documental, podría eventualmente no tener las mismas reglas. Por ejemplo, no es muy común o tal vez no es tan preciso generar un libreto o un guión con mucho detalle, un guión literario para un documental, no así para una película. O por ejemplo, crear un storyboard para un documental tal vez no es tan exacto como sí lo sería para una serie animada, por ejemplo. Por lo tanto, según el género cinematográfico al cual vayamos a trabajar, vamos a tener distintos sistemas y estrategias para la producción audiovisual. Sin embargo, hay ciertos aspectos que son sumamente generales, los cuales, por supuesto, desde la ficción los vamos a poder comprender en su mayor totalidad. Cuando nosotros hablamos de la producción audiovisual, nos tenemos que referir generalmente a etapas, ¿cierto?, de esta producción. Por supuesto, cualquier proyecto de esta naturaleza surge de una idea, surge de aterrizar esa idea, diagramarla, ordenarla, pautearla, consultar, socializar y una serie de procedimientos que están dentro del carácter de lo creativo. Sin embargo, cuando ya empezamos a trabajar dentro de lo que sería la producción audiovisual, la primera etapa va a ser la etapa de preproducción. La etapa de preproducción consta principalmente en la planeación, en planificar cómo vamos a abordar y qué vamos a abordar, por supuesto, en términos cinematográficos, cómo vamos a ordenar el tiempo, las ideas, los presupuestos y todo lo que tenga que ver con ir al lugar y poder registrar lo que queremos registrar para así hacer nuestra película, sea cual sea su género. Por lo tanto, la etapa de preproducción la vamos a considerar bastante extensa, podría ser la más extensa de todas, incluyendo donde nace el primer guión o nace la primera idea y donde la idea se convierte en un dispositivo cinematográfico. Es decir, por ejemplo, las clásicas adaptaciones de libros que encontramos, en algún proceso se hizo del libro, de la obra literaria, pasa a construirse, ¿cierto?, a un guión cinematográfico que por supuesto tiene otro tipo de códigos que no son exactamente iguales a los del libro. No se pueden comparar unos con otros de una forma tan fácil. Por lo tanto, en esa conversión de la idea al guión es donde justamente se habla de la preproducción, donde se planifica todo lo que va a ocurrir justamente en la producción. Otro de los aspectos principales también de la preproducción va a ser, por supuesto, la planificación, una carta Gantt en relación al tiempo, cuánto tiempo nos vamos a demorar, ¿cierto? Una vez que tengamos la idea, teniendo la idea clara del guión, ¿cierto?, vamos a poder planificar cuánto tiempo nos va a tomar y, por supuesto, el presupuesto que vamos a necesitar. Sin ir más lejos, es que nosotros queremos contabilizar o queremos presupuestar, en realidad el término más correcto, queremos presupuestar cuánto nos podría costar un guión. Va a ser muy relativo si es que va a ser una comedia romántica filmada en 3-4 locaciones a una película de acción de espionaje que recorre el mundo, ¿cierto? Entiéndase que una va a estar cargada de efectos especiales o va a estar cargada de locaciones tal vez muy difíciles de acceder o que son con viajes muy costosos. Por lo tanto, la idea central es lo que va a definir todo el proyecto en sí. El guión es quien va a determinar cuánto me voy a demorar y cuánto me va a costar mi película. Una vez que tengamos claro eso, generalmente del guión se habla de desglose. Todo lo que se puede desglosar de él. Por ejemplo, donde empiezan a tomarse decisiones que nos van a ayudar a planificar la producción. Suponiendo un caso en una película de acción donde en una escena tal vez un poco extravagante tenemos un auto que tiene que chocar con un helicóptero, ¿ya? Podemos suponer que podemos conseguir el auto y el helicóptero para hacerlo, o mandar a hacerlo con maquetas, por ejemplo, o mandar a hacerlo con computación, CGI, como sería hoy en día. Cada una de esas diferentes formas de lograr la imagen va a tener, por supuesto, diferentes presupuestos, diferentes riesgos, tiempos, etc. Por lo tanto, eso vamos a poder determinar cuánto nos va a costar esa película según justamente lo que nosotros queramos incluir dentro de la producción.
Además, dentro del proceso de preproducción destacan personajes importantes como por ejemplo el productor. Entiéndase que el productor, cuando se habla de productor o productor general, estamos hablando del dueño material de la película, ¿ya? Es quien financia la película y quien asume los costos y las utilidades y los riesgos también de hacer dicha película. Pero no es necesariamente el personaje que está detrás de la historia, de la redacción de la historia, o por ejemplo de la dirección, que para eso está el director. Y una de las preguntas que siempre suelo hacer en cursos es ¿qué es lo que hace un director de cine? Y para definirlo rápidamente podemos centrarnos en la idea de que es el autor intelectual de la película, es quien determina la forma de conversión de letras y palabras a imágenes, ¿ya? En conjunto con varios otros elementos, sonidos, qué sé yo. Este personaje no solamente está para dirigir o coordinar, ¿cierto?, la obra completa, sino que es quien desarrolla el punto de vista. Y el punto de vista resulta ser un tema fundamental en la cinematografía, ya que es desde donde se ven las cosas en una película. Se ven desde abajo, desde arriba, y eso va a estar determinado en formas de encuadre, distancias de objetivo a los personajes, movimientos de cámara y todos los elementos artísticos que puedan influir en algún carácter metafórico a la audiencia para mejorar, ¿cierto?, la cinematografía. Otro de las personas relevantes, ¿cierto?, dentro de la preproducción, por supuesto, van a estar los primeros creativos, los quienes van a financiar la película, el guionista y tal vez los cabecillas del equipo que son, digamos, los primeros creativos, los que van a tirar las primeras líneas dentro de lo que sería el proceso de preproducción. Pero es importante entender que una buena preproducción nos garantiza una producción mucho más ordenada en términos de cronograma, de planificación del tiempo y por supuesto de presupuesto, o finalmente lo que se traduce en energía, en tiempo, en recursos. Cuando nosotros ya hablamos de la producción audiovisual, ya definitivamente estamos en el rodaje. Estamos con la cámara, estamos con el trípode, estamos con los actores tal vez en el plató, estamos generando las escenas, y de la preproducción vienen todos los insumos necesarios para poder hacer que este momento sea lo más eficiente posible, que dure lo menos posible, que salga lo más barato posible, ¿ya?, y que consuma la menor cantidad de energía, ya que la producción es el momento donde más gente se requiere. Por ejemplo, para poder levantar un equipo de cine, básicamente, si vamos a tener una cámara de cine, vamos a tener que tener un foquista, además del operador de la cámara, el cameraman, ¿cierto? Y una serie de otras personas que nos van a estar asistiendo justamente en el rodaje, especialmente en la técnica. Todo esto, por supuesto, encarece mucho ese momento y hay que planificarlo muy bien, y no se nos puede extender de forma infinita, porque eso dejaría al proyecto sin presupuesto. Es ahí donde generalmente vemos en los making of, por ejemplo, todas las personas que trabajan ahí, desde actores, director de actores, directores de fotografía, quienes ven el tema de la iluminación, por supuesto el equipo de cámara, también equipos que nos ayudan a coordinar, producción técnica, dirección, asistente de dirección, entre otros, gran cantidad de cargos, por así llamarlo, según el tipo de película que se estén haciendo. Como decía el caso, si es una película de acción, vamos a necesitar tal vez dobles de acción o dobles de riesgo, o coreógrafos que nos van a ayudar a coreografiar peleas o combates a puño, tal vez expertos en pirotecnia, ¿ya? Según la necesidad de la película, es según qué es lo que vamos a necesitar en ese momento y con qué rigurosidad. Este proceso, en la medida que dure lo menos posible, en la medida que sea lo más económico posible, va a ser mejor para la producción, ya que posteriormente viene el proceso de postproducción. Cuando hablamos de postproducción, todo este momento del rodaje que se registró por la vía que sea, ¿cierto?, ya sea una vía análoga como el cine en celuloide o cine digital como hoy en día, esto hoy día termina en un grupo técnico que ordena los materiales, los mezcla con sonido, los mezcla con música, yuxtapone las imágenes, reordena la película, por así llamarlo, para que ésta tenga la forma final o muy cercana a la final que veríamos en el cine o en televisión. Hay una etapa más, que es la de distribución, que es por supuesto la que se encarga de convertir a la película en un bien que nos va a retribuir
en términos financieros. Taquilla, por ejemplo, posicionarla en cines, distribuirla de alguna manera que genere, ¿cierto?, los ingresos necesarios para la producción, recuperar la inversión inicial que se hizo, donde este productor apostó básicamente por una película y que finalmente ve las utilidades, especialmente al final cuando la película sale al aire, participa de festivales, se convierte en merchandising, se convierte en poleras, figuras, etc. Todo ese proceso se llamaría de distribución y que por supuesto también tiene aspectos técnicos, pero mucho tiene aspectos publicitarios y de marketing.